el sufrimiento no vale en sí mismo por lo que es, sino por la actitud en la que se toma. Porque uno siempre lo primero que piensa es qué voy a hacer, qué voy a tener. Y nunca es qué voy a hacer. No se trata tanto de un por qué este man me hizo esto, sino para qué. Pues, ¿qué es lo que esto me trae o lo que me viene a enseñar? Parce, bienvenidos a un nuevo episodio de A Propósitos, este espacio donde conversamos del propósito, la vida, la espiritualidad y la calma a través de los ojos y bueno, también las voces de otras vidas tan complejas como la tuya y la mía. Mi nombre es Manuel y acá te acompañas de todas mis versiones para ayudarte a encontrar inspiración, un propósito a la vez. Parce, bienvenidos a un nuevo episodio de A Propósitos. El día de hoy estoy demasiado contento porque estoy con una gran invitada que ella nos va a contar un poquito más de su historia, pero que admiro mucho desde una perspectiva también del propósito. He tenido la oportunidad de conocer, conversar con ella mucho sobre este tema, entonces, pues nada, Lau, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Soy fan de los podcasts, entonces como que me siento ya en el otro lado. Entonces, Ya, como sí, que... del otro lado de la cámara. Sí. Cuéntanos primero un poquito de ti, quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Mucho gusto, mi nombre es Laura María Acevedo Muriel, tengo 26 años, actualmente tengo mi propia empresa con mi mamá, se llama Cadmiel, el primer candle bar en la ciudad de Medellín, para que vayan, para que hagan su propia velita. Ese Publicidad. Publicidad no paga, pero además ese fue de los videos más virales que yo he tenido en mi cuenta de TikTok. Tienen que ir. Total. Tienen que ir. Es muy bueno, es muy bueno. Entonces, sí, en este momento tengo eso, estudio ingeniería administrativa, tengo un perrito que se llama Dara, vivo con mi mamá y mi hermano, me encanta el ejercicio, los podcasts, leer y ya. Y rumbear y salir y conocer. La vida normal, y pues viajar, también, sí. todo en Muy general. importante el balance en la Ajá. vida. Bueno, Lau, yo creo que para que empecemos pues conversación, contame un poquito como de cómo llegaste a donde estás en este momento, a Cadmiel, el primer candle bar de Medellín, cómo fue ese proceso, vos sabías que querías emprender con velas, cómo era para ti esa experiencia, no sé, de pronto desde que eras pequeña o cómo fue ese proceso. La historia es un poquito compleja y larga. Adelante que tenemos tiempo. Entonces, a ver, desde chiquita yo siempre quise como montar mi propia empresa. Pues vos a mí me preguntabas a los 7 años y yo sabía que quería tener o un restaurante o una empresa de eventos o lo que sea, pero yo quería un negocio. Siempre fue así. Mi mamá es contadora y mi papá es comerciante, entonces en un punto yo dije como, hay una profesión que combine ambas cosas y ellos me dijeron, administración. Yo dije, me encanta, entonces eso es lo que yo voy a estudiar. Desde los 6 años lo tenía súper claro y me preguntaban en dónde y yo decía en EAFIT. No, la más clara del mundo. Sí, o sea, como que yo quería era estudiar eso. O sea, para mí era súper claro como lo que iba a ser mi futuro. Entonces, listo, normal. Siempre había sido en el colegio como representante de grupo, me postulé a personería cuando estuve en 11, como que siempre era muy líder en todo lo que hacía. Okay. Llega la época de 11 que dicen como, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y yo dije como administración Lo tengo claro, o sea, en EAFIT, total. 10 años pensando en esto, es el momento. Total. Entonces en esa época, y todavía pasa, que la gente empieza a preguntar, ¿qué vas a estudiar y en dónde? ¿Qué vas a estudiar y en dónde? Y lo que yo empecé a escuchar es que la gente decía, perdón por los que estudian negocios en EAFIT, pero pues no es un secreto, eso es lo que dicen, y es como que negocios en EAFIT es súper fácil, eso es para la gente indecisa, esos son para los que los papás tienen plata y no saben qué estudiar y tienen que estudiar eso. Eso era lo que yo escuchaba. Y en ese momento mi ego era de este tamaño. Entonces yo dije, no, huepucha, o sea, cada que yo diga que estudio negocios en EAFIT van a decir que yo elegí algo fácil. Y Laura Acevedo no escoge cosas fáciles. Entonces mi decisión fue meterme a la escuela de ingenieros a estudiar ingeniería administrativa. Uy, qué cambio tan violento. Sí, porque claro, ¿cuál era la reacción de la gente cuando uno dice estudia en la escuela? Uy, qué teso, demasiado pro, eso es súper difícil, es la universidad más difícil de todas, ingeniería, no debe ser una cabeza, eso me encantaba. Entonces yo dije, es así, eso sí me gusta que piensen. Entonces listo, me metí a la escuela, te lo juro que fueron los peores años de mi vida, pero si quieres estudiar en la escuela, adelante. Sí, igual pues que a uno tenga una mala experiencia, una experiencia es porque no resuena con uno, no necesariamente. Exacto, no resonaba conmigo. Exacto. ¿Por qué? Porque en ese momento la escuela no tenía como una parte humana. Entonces, para mí era súper importante, no sé, las actividades de bienestar, que uno pudiera hacer. Por ejemplo, en EAFIT, que habían muchos grupos estudiantiles, tutores, no sé qué, en la escuela no pasaba eso.
Entonces era muy estudiar, 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 y eso no soy yo, no es Laura Acevedo. Ujú. Entonces toda esa época de la universidad fue horrible para mí. Pues como que tú me preguntas qué me acuerdo y no me acuerdo de nada. Me acuerdo que estudiaba mucho, lloraba un ratico, volvía y estudiaba y Ay, no, qué listo, grave. ya iba a los exámenes y ya. O sea, imagínate cómo era la percepción de Afid, que lo pintaban como, uno salía de un examen de cualquier cosa en la escuela y era como, ay, y uno salía como a buscar en cuánto estaban las matrículas en EAFIT, como Ujú. para cambiarse. De hecho, una prima me dijo, te doy 2 semestres para que te cambies a EAFIT. Ah, Parce, ella me dijo eso y yo pensaba cambiarme, te lo juro que pensaba cambiarme, y hasta el que ella ego me otra dijo eso. vez para arriba. Y ahí otra vez el ego dijo, no, le vas a dar el gusto a ella jamás. Me gradué de la escuela, listo. Por allá como en séptimo semestre, mis papás se quedaron sin con qué pagarme la universidad y yo dije, me voy a salir. Me voy a salir, trabajo, con lo que trabajo pago el semestre y así me voy yendo. Ujú. Pues yo ya me dije, hola, bueno, voy a cancelar la matrícula. Me dijeron, no, no la vas a cancelar, dame 5 minutos. Y al rato me llamaron y me dijeron, mira, te vamos a dar una beca del 40%, ya, mira tú cómo haces, pero no canceles. Entonces, Ah, listo, bueno. no cancelé y ya pude pues como seguir estudiando. Ujú. Una tía me dijo, mira, te doy estos 2 millones de pesos, mira a ver tú qué puedes montar con eso. Entonces ahí nace Cadmiel. Yo te lo juro que antes de Cadmiel, cero velas, pues las velas para mí no significaban nada, solo como el día de velitas y ya. Pues yo no era una persona que comprara velas, cero. Pero era una persona muy creativa, entonces hacía recordatorios para matrimonios. Ok. En uno de esos pedidos, una persona me dijo, quiero que las velas sean la tarjeta de invitación. Y yo, no sé hacer velas. Pero, pues un paisano de vara, me fui para el centro con mi mamá, empezamos a buscar materiales y encontramos cómo hacer las velas, las hicimos, listo, se fue para el matrimonio y desde matrimonio nos siguieron llamando para velas. Entonces dijimos, cambiemos la idea de negocio, si lo que nos están pidiendo son velas, pues hagamos velas. Ujú. Entonces, listo, empezamos a hacer velas y ya de ahí en adelante, ya pues como que lo que seguía haciendo fue velas, con eso pagué mi universidad, nos iba súper bien, llegó pandemia y fue lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida, porque todo el mundo como que cambió de chip, como que se dio cuenta de que se podía morir mañana Ujú. y que no valía el carro que estaba ahí parqueado, que no valía un montón de plata porque no podías salir a hacer nada, sino que ya era muy importante como cómo te sentías tú contigo mismo. Y yo creo que también era como ese primer momento de reconectar con uno y decir, listo, es que estos son mis momentos. Y de pronto ese momento era la vela. Y entonces ya la vela no era una vela, Sino sino que que era la era, posibilidad de, marica, estoy aquí sentado, este es mi momento, mi tranquilidad, con esto o me inspiro para trabajar, o con esto me relajo después de trabajar y tengo mi momento de tranquilidad, o me acompaña mientras cocino, no sé, como que creo que eso también pudo haber sido parte importante del éxito. total, es que pandemia llegó a decirnos como, vos sos un boy, fue puta, pues vos no vales nada en este mundo. Ujú. O sea, y fue algo muy chévere porque nos permitió a todo el mundo parar y darnos cuenta de que sí se puede parar y Ujú. que no pasa nada grave, pues por así decirlo, como que todos pueden trabajar en la casa, pues como que lo que uno cree que es imposible, O sea, algo que pasó. antes fue el fin del mundo es como que nos van a encerrar, o sea, ¿cómo me va a hacer? Ajá, Y ahora es como, ya no quiero no trabajar desde la casa. exacto. Entonces, pues como que eso fue un cambio de paradigma y nos ayudó un montón a nosotros como de velas. Ujú. Entonces, digamos que pandemia fue lo mejor. Yo estudiaba aquí en el computador, fue lo máximo, y aquí estaba haciendo velas. Entonces, mientras esperaba que la vela se hiciera, yo estaba aquí respondiéndole al profesor lo que me iba preguntando. Entonces, lo Ujú. máximo. Ya volvimos otra vez a la universidad y cuando a mí me dieron la beca, me dicen, listo, te damos la beca, pero tienes que pagar unas horas. Ok. Eso fue lo que me ayudó a reconectar como con mi propósito, pues volviendo como nuevamente acá, como que Ujú. yo entré en ese piloto automático en la universidad porque no había nada que me conectara. Cuando yo tenía que pagar esas horas, el pagar esas horas era, no sé, entrevistar personas, servirle a la universidad porque necesitaban hacer unos videos Ujú. o como todo ese tipo de cosas y eso me encantó. Entonces yo dije, qué chévere. Wow. Y de ahí en la universidad me empezaron a querer mucho, sobre todo las directivas. Ujú. De hecho, de todas las entrevistas que hicimos en la universidad, el año pasado, en mi cumpleaños, sacaron un libro con todas esas entrevistas que nosotros hicimos. Entonces, pues mira que todo tiene una razón de ser.
Como Qué que si lindo. uno lo ve en perspectiva, es más fácil. Si estás desde aquí mirándolo hacia allá, obviamente no vas a ver las razones de las cosas. Qué Pero en bonito eso. perspectiva, uno dice, pucha, si no hubiera pasado todas esas cosas que pasó, no tendría en este momento un libro que tiene mi nombre y el de la universidad. Entonces, ahí como que empecé a conectar de nuevo. Uy, pero Tapo, me gustaría hacer un paréntesis, pues como adentrarnos un poquito, porque yo veo acá en el propósito tuyo como una chispita de algo que pasó, que fue muy importante, pero me gustaría resaltar ese antes del propósito. O sea, es que uno antes de encontrar esa chispita, sé que lo mueve, viene con un montón de temas sociales, de temas familiares, de temas culturales, de amigos, del colegio, de la educación, de todo. Y digamos, para mí era en qué soy bueno, Ujú. para ti fue cómo me ven otras personas. Entonces, mira qué importante esa otra perspectiva en ese momento ya dejó de existir, cómo me ven otras personas, sino como, ay, es que esto me gusta. ¿Y cómo fue para ti como ese momento de ese chispazo, como de qué sentiste, qué cambió, qué viste a partir de ahí, que dices que es como ese primer momento del conectarte con el propósito? Yo ahí no lo veía. Ujú, O sea, yo ahí simplemente estaba haciendo lo que tenía que hacer y lo ujú, que, sí, o sea, tienes que cumplir unas horas y tienes que hacer eso. En el momento lo veía así. Fue con el pasar del tiempo que yo dije, ve, ya no me siento como tan mal de subir a la universidad. además, O pues el viaje. sí, o ya no me siento tan mal de quedarme un rato más en la universidad haciendo algo, cuando antes para mí eso era una tortura. Ujú, Entonces, claro, años después, cuando ya estoy en terapia y cuando empiezo a descubrirme y un montón de cosas, ya me doy cuenta del por qué. Claro, es que en ese momento estaba haciendo algo que sí me hacía feliz y que sí me hacía conectarme conmigo. ¿Qué era? Conectar con otras personas, el conocimiento, pero más como humano, no tanto de cálculo, química, física, sino como otro tipo de cosas. Pero en ese momento no lo veía. Pues en ese ese momento, momento, igual, esa era la versión tuya de ese momento. ajá, La versión tuya de ese momento es yo tengo que ser exitosa porque tengo que tener mi propia empresa, porque tengo que salir adelante, porque ni a bala le voy a dar la satisfacción a mi prima que me dijo que no podía. exacto. O sea, en ese momento yo seguía con mi pensamiento de ego super full, Ujú, que de hecho yo ya ni siquiera quería empresa, porque ya todo el círculo era, quiero trabajar en Bancolombia, quiero trabajar en yo no sé qué, quiero no sé qué. Entonces yo dije, no me puedo quedar atrás, también tengo que entrar a una empresa grande. ujú, Entonces mi sueño otra vez cambió y yo ya no quería empresa, yo decía, no, qué pereza montar empresa, no, qué boba, quiero una multinacional. ujú. Entonces me empecé a ver ya como en ese lado ya de otra cosa. Pero en ese momento no lo veía como mi propósito, no. Es como, ah, es la otro que tal vez esperan un poco de mí. Ajá, pero no lo veía como hasta ahí. Entonces, listo, ya me gradué de la universidad, los profesores me quisieron mucho y empiezo a trabajar en una empresa que amo con todo mi corazón, de análisis de datos. Parce, Mm. me encantó. O sea, yo veo gráficas de datos y a mí se me sale la baba. Yo veo investigación de mercados y mis ojos brillan. O sea, a mí eso me parece lo más guau y espectacular del mundo. Ujú. Y me encantó. Duré en esa empresa 3, 4 años más o menos y escalé mucho. Pues empecé como practicante, luego analista de datos y luego consultora. Y ahí, bueno, todo súper bien, la gente, todo, o sea, yo me sentía súper feliz. Ahí pasa un suceso en mi vida, que es una tusa horrible que tuve, Ay, qué tan raro. que le deseo una tusa a todo el mundo. La mía, yo tuve una tusa que me trajo a donde estoy aquí. Me encanta. Entonces, reconozco el poder de Me transformación de las encanta. De tusas. hecho, cuando una persona, yo veo que termina con alguien que quiso mucho y tiene una tusa, y veo que no está viviendo la tusa, yo le digo como, marica, te estás perdiendo de lo mejor de la tusa. Pues porque, de hecho, me terminé ayer un libro, y en el libro hablaban como que el sufrimiento, hay personas que no son dignas de sufrimiento. Ok, ¿cómo así? El sufrimiento no vale en sí mismo por lo que es, sino por la actitud en la que se toma. Uy, eso me acuerda de una frase que dijo Ana Isabel Santamaría de Yoga al Alma, que dice, los momentos duros de la vida o esas frustraciones o eso que nos pasa no es lo que nos transforma. Porque si fuera así, el Todo el 99% de la mundo sería población que súper está sufriendo, iluminado. exacto, estaría iluminado. Pero es la masa. Es como si le entregaras a un panadero la masa y es, ¿qué vas a hacer con eso? Ujú. Y puedes hacer un pan terrible o puedes hacer la cosa más Lo mejor. espectacular del mundo. Entonces Total. depende mucho de esa perspectiva que uno tiene con respecto a ese dolor o ese sufrimiento. Exacto. Entonces, por ejemplo, en ese libro, cuando yo leí esa frase, como
hay personas que no son dignas de sufrimiento. Yo dije, o sea, mi cabeza hizo como plop. Porque sí, por ejemplo, yo veo personas que tienen una crisis y lo que hacen es esconderla, no sé, se van de fiesta, drogas, que no digo que esté mal porque Esa es cada la vida. quien, pues sí, yo también lo he hecho en algún punto, pero es como desde dónde se hace, pues como que, ay, es que no quiero sentir esto tan maluco y prefiero esconderlo. O estoy en una relación, me dolió tanto que de una salto a otra para no sentirlo. Entonces yo dentro de mí digo, pucha, me da mucho pesar porque si supieras valorar ese sufrimiento, crecerías un montón. Porque eso te permite conocerte, reconectar, ver qué fue lo que pasó. O sea, yo a este man que tuve la tusa horrible, lo tengo bloqueado de todas partes, pero le tengo una gratitud profunda. O sea, tú no te imaginas, como que esa situación a mí me sacó del piloto automático, como de lo que yo venía, como tengo, es lo que tengo que hacer, es lo que tengo que hacer, hasta que llegó ese punto que me hizo sentir un montón de cosas, rabia, amor, tristeza, alegría, de todo, que yo dije, ¿qué es todo esto que estoy sintiendo? Que ahí entré a terapia y yo dije, juepucha, Qué regalazo, o sea, por empezar a ir a terapia ya qué regalazo. sí, o sea, y ya a partir de ahí, te lo juro que si hubiera un antes y después de Cristo, ese fue mi momento antes y después de. O sea, incluso las personas que me conocieron antes de y me ven ahora, Es como, ¿qué te pasó? ajá, sí, es como raro. Pero sí, pues como que después de ese momento algo cambió. Ahí es donde yo te digo que ya viendo en retrospectiva, yo digo, pucha, por eso en estos momentos me sentía así y en estos ya sí me sentía feliz porque ahí empecé a reconectar como con mi propósito. Como para profundizar un poquito más. Entonces, esa tusa específicamente, como que si tuvieras que condensar esos aprendizajes o ese, lo que hiciste con ese dolor, ¿qué sentiste? O sea, ¿reconectaste con propósito, con personas, con... ¿Cómo te diste cuenta que eso en retrospectiva era tu felicidad? Yo tomé una terapia que era existencial, humanista. Entonces lo que hace es muchas preguntas, Sí, no queriendo cambiar algo, sino queriendo ver entender la desde dónde experiencia. viene, pues como por qué. Y pues digamos que en las preguntas aprendí fue a preguntarme, Qué bonito. no a darme respuestas, sino a preguntar, como ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué se actuó de esta forma? ¿Por qué de esta otra? ¿Por qué siento culpa? ¿Por qué si pasó esto? Como que me empezó a hacer fue como muchas preguntas. Que de las preguntas desde dónde nace, no sé, cuál es mi propósito, esto para qué me está sirviendo, que de hecho en el libro que me leo es como que no se trata tanto de un por qué este man me hizo esto, sino para qué, pues, qué es lo que esto me trae o lo que me viene a enseñar. Entonces desde ahí lo que yo empecé como a aprender es como mi amor propio, cómo me estoy construyendo yo, por qué me afectó tanto todo lo que él me hizo. Claro, mi amor propio estaba en el subsuelo y yo estaba aceptando cualquier cosa y estaba entregando todo. Entonces como que eso me ayudó a descubrir desde dónde estaba actuando yo hacia los demás y hacia mí. Ahí me gusta mucho el tema de preguntarse, porque es algo que lo hablaba yo en el primer podcast, pues en el primer episodio, y es que a mí me pasó algo similar como en ese proceso, también como el tema de la tusa, ¿cierto? Yo venía de ¿para qué soy bueno? Tú Ajá. venías desde ¿qué esperan de mí? Un poco, creo que ese podría ser como un resumen ejecutivo. Llega esta tusa, o llega un momento específico en la vida y aparecen las preguntas. Y ese momento me parece fundamental porque es el antes y el después, como tú lo decías. Y es que uno nunca había parado a preguntarse, ¿y a mí qué me gusta? Sino que uno siempre, cuando estaba desde las respuestas y no desde las preguntas, entonces las respuestas están acá en el aire. Ajá, Están total. en qué me dijo mi mamá, qué me dijo mi papá, qué me dijo mi prima, qué me dijo la gerente de la universidad, qué me dijo el profesor de tal clase. Y en eso uno construye esas verdades. Pero esas no son las verdades que uno tiene para sí mismo. Total. Y yo creo que si uno no se permite tener esas preguntas y más que tenerlas, realmente escuchar las preguntas, sentir las preguntas, integrar esas preguntas, uno no es capaz de dar el paso siguiente. Porque esas son las mismas preguntas las que hacen que uno se transforme de esa tusa. Si uno no se hace esas preguntas, entonces lo que tú decías ahorita, No pasa me voy de nada. fiesta, voy y me drogo, tengo una relación, otra relación igualita, la misma, tengo otras relaciones de trabajo peores, ¿cierto? Como que todo, o me vuelvo adicto a TikTok, a Instagram, a Netflix, a lo que sea, y nunca es desde el crecimiento, sino como a, pues, ¿qué hago para esconderlo? Total, entonces en lugar de ser un regalo, se convierte en algo que pasó y ya. Que de hecho, ya me acordé porque había dicho lo de la tusa,
Y es que como empiezan a surgir un montón de preguntas de por qué, por qué, por qué, Ujú. a pesar de que amaba mi trabajo de análisis de datos, hubo un tiempo en que yo no me lo disfrutaba. Y cuando no me lo disfrutaba, yo me empezaba a preguntar, ¿por qué? Ujú. ¿Por qué? Pues porque si todo estaba bien. Y en terapia llegué como a una conclusión y es que para mí es muy importante saber para qué estoy haciendo algo. Entonces yo, digamos, tenía que hacer unos informes y tenía que entregar 10 informes a la semana. Y ya, yo los entregaba y listo, de ahí no sabía nada qué más Pero no te pasaba. decían, "Ah, es que estos informes son lo que van a hacer que tengamos una reunión con tal cliente que..." Exacto. Entonces yo le dije a mi psicóloga, ¿qué puedo hacer? Pues porque no es como que, ay, es que con esto vamos a cambiar el mundo y la paz mundial y los niños no van a Ujú. tener hambre, pero al menos necesito saber pues, ¿por qué? Entonces me senté con mi jefe y yo, hola Jessy, ¿cómo estás? Mira, yo te hago 10 informes diarios, ¿me cuentas qué propósito tiene eso en mi vida? Ella quedó como así, Lauris. Y yo, sí, pues, ¿Para qué? ajá. Entonces ella también quedó ahí como medio volando y me dijo, Lauris, no, pues déjame pensar bien la respuesta y te la digo. Y yo, listo. Me gustó mucho que hiciera eso porque ella Ujú. también iba a terapia y lo habló con su terapeuta y ella también como que le dijo, mira, puedes hacer esto. Entonces lo que ella hizo después fue, mira, te voy a empezar a invitar a las reuniones para que veas qué fue lo que tú hiciste y cómo todo eso tiene un porqué y un para qué. Ok. Entonces ahí me empezó a invitar a las reuniones y empecé a conocer los clientes, empecé a ver las personas que lo veían. Ella me molestaba y me decía como, mira, es que este color es azul y no verde. Y yo decía, qué bobada. Pues eso es una bobada. Claro, Ujú. cuando ya estuve en las reuniones, los clientes le decían, es que esto es morado, no es verde. Y yo ahí decía, es que allá también se lo dicen y tiene un porqué, porque ellos decían, no sé, es que tal marca la identificamos es con tal color y no con este. Entonces, si lo vemos en la gráfica, nos confundimos. Ujú. Entonces, para mí empezó a tener mucho sentido. Entonces, como que todas esas preguntas de por qué me ayudaron también en ese momento a eso. Sí. Que es algo que en este momento yo cuestiono mucho y es que las personas, bueno, hay como no sé si es una moda o algo, que es como que no le trabajes a otro o no trabajes en una empresa, dedícate a lo que a ti te gusta, monta tu negocio, no sé qué, como que satanizan mucho el trabajo de 9 a 5, Total. que mucha gente dice, ¿dónde hay trabajos de 9 a 5? Bueno, entonces de 6 a 5, lo que sea. Y no me parece, pues como que uno puede encontrar propósito en ese tipo de cosas. Es Tienes, que sí, o sea, eso es parte importante, digamos que, y ojalá, gracias por traerlo, porque es que el propósito es distinto para todo el mundo, porque es que el propósito que tienes tú puede ser totalmente distinto al propósito que tengo yo, y uh-huh, puede que a mí me encante irme a vivir al mar, qué sé yo, y puede que en algún punto yo vaya a vivir del mar, pero uh-huh, ese es mi propósito, y puede que yo tenga una posibilidad de cumplir ese propósito por A o por B, entonces el cómo no determina necesariamente cómo lo voy a cumplir. Hay mil maneras de cumplir ese propósito y no necesariamente es emprendiendo. Aunque total. no está mal, creo que un punto importante es no hacerlo desde el miedo, que lo hablamos ahorita un poquito, no hacerlo desde el automático, desde lo que ya es, sino venga, es porque me gusta. Y si sí me gusta, entonces de una, pues quédate, claro, te da seguridad, te da tranquilidad, te da un crecimiento, te da un salario, te da muchas cosas que no puedes tener desde el otro lado. Ajá, que de hecho es como que no necesariamente es como que mi propósito son los análisis de datos y por eso me lo disfruto. Ujú. No, por ejemplo, mi propósito, Laura Acevedo, que lo descubrí en Reiki, tú me Ujú. ayudaste a darle palabras, Ahí, es corazoncito. ser luz, no importa el cómo. Ujú. Pues pucha, Laura, ¿y vos cómo das luz en una empresa de análisis de datos? Marica, sí, porque es que desde lo que yo hacía, ayudaba a esas personas a tomar decisiones, a que tuvieran sus ideas más claras, a que pudieran tener un panorama completo de una situación, Ujú. no necesariamente de algo demasiado humano, pero para mí tenía sentido porque yo decía, los estoy ayudando. No un ayudando de, no sé, un voluntariado que me encantaría también, Ujú. sino que en ese momento mi propósito se cumplía de esa forma. Entonces también es como que las personas que están en una empresa dicen como, muchos de mis amigos, lo he hablado con ellos, me dicen, me siento vacío, pues como que trabajo y trabajo y ya, pues tengo que ir al trabajo y no sé qué, yo les digo, parce, pero no sé, tus compañeros, hablas con ellos, por ejemplo, en la empresa en la que yo estuve, siento que cumplí mi propósito de una manera demasiado linda, porque en la empresa conocí a una persona que yo amo la vida, esa Ujú. persona no amaba la vida, Ok.
y tuvo un proceso súper difícil. Por cosas de la vida, yo resulté siendo el contacto de emergencia de esa persona. Ujú. Y yo dije, por eso yo tenía que estar acá. Por eso yo tenía que trabajar en esta empresa. Entonces, no necesariamente es que se trata de la empresa tiene que ir con tu propósito de vida. No, tú no sabes para qué te tiene la vida. Puede que sea para que conozcas a una persona, para que Para tener hagas una conversación. Puede que uno esté en un lugar durante años para una conversación, literal. pero uno tiene que estar abierto a escuchar también. Exacto. Y estar como con esa idea de propósito, de tiene que haber un porqué. Si estoy aquí es por algo. 5, 6, 7 años, lo que sea. Imagínate, yo en esa empresa estuve 2 años y renuncié, me fui, me volvieron a llamar, volví, y en esa que me volvieron a llamar fue que conocí a esta persona y que pasó todo eso. Entonces ahí es donde yo digo, pues pucha, o sea, ya mi paso por esa empresa valió solo por haber conocido a esa persona y por haber tenido un impacto así sea chiquito en la vida de esa persona. No me hablo en este momento con esa persona, pero le guardo un profundo cariño y amor porque sé lo que significó todo ese proceso. Que me parece una parte muy, muy bonita, muy humana. O sea, veníamos hablando era de empresas, de propósitos como de trabajo. Y mira qué linda esa diferencia que vos haces, porque es que el propósito no es, es que yo voy a hacer tal cosa. Y esa es una diferencia que me parece brutal, porque uno siempre lo primero que piensa es qué voy a hacer, qué voy a tener. Y nunca es qué voy a hacer. Y cuando ya vos decís es que yo quiero ser luz, ese luz es desde la empresa y esa luz es desde las conversaciones y Desde un ese luz montón de es cosas. desde mi presencia, desde mi abrazo, desde un montón de otras cosas y me parece maravilloso. Pero me encantaría que nos contaras un poquito ahí cómo fue específicamente ese apoyo. O sea, nos dijiste, fui contacto de emergencia, pero cómo pudiste impactar también la vida de esa persona. Voy a hablar mucho de este libro que me leí porque como que hubo muchas cosas que a mí me... Dígalo, dígalo, porque ya yo llevo ya 3 veces menciones del libro. ¿Cuál es que lo necesito comprar ya? El libro se llama El hombre en busca de sentido. Yo me lo leí en el colegio. Ay, lo acabé de comprar. Es muy bueno. Estoy listo. Yo me lo leí en el colegio, obviamente no lo valoré, pero me encanta habérmelo leído de nuevo en este momento porque todas las cosas son súper diferentes. Entonces en ese libro habla como de que no se trata de que tengas un propósito en tu vida como quiero ser empresaria, sino como es como una forma de vivir la vida. Como que tu propósito es ese algo en tu corazón que cuando tienes que tomar una decisión, tú dices, escojo esta porque es con lo que yo vibro. Un poquito relacionado a la intuición. Sí, porque es como que lo que creo que yo tengo que hacer. Por ejemplo, el libro habla de Viktor Frankl y el man estuvo en campos de concentración y en una de las decisiones muchas que a él le tocó tomar él era neurólogo, creo, pues era médico. Sí. Entre todas las cosas, era médico. Entonces la decisión era, ¿te escapas del campo de concentración o te quedas con tus pacientes que están muy mal y uno de ellos te está diciendo que no lo abandones? ¿Él qué decisión tomó? Quedarse con sus pacientes. Obvio, porque su propósito era como, o sea, yo tengo que estar con esta gente, yo estoy aquí en esta situación porque tengo que ayudar a esta gente. A ver, no es como que él decía, puede que tú leyendo el libro digas como, claro, yo también me quedo con los pacientes, pero él decía, en esa situación, el 99% hubieran elegido escaparse, porque era sobrevivir, porque era volver a ver a tu familia, porque era comer, porque era estar bien, porque era un montón de cosas. No era como que, cualquiera de las dos está bien, no. Entonces él decía, el propósito es lo que a mí me permite hacer este tipo de elección. ¿A qué voy con lo de mi amigo? Cuando yo toda la vida he actuado desde mi propósito. Sin haberte dado cuenta, parte importante, que tu propósito se llamaba hacer luz para el mundo, no importa cómo. Ajá, siempre he actuado desde o sea, todas mis decisiones, lo que te digo, han tenido un para qué. Nunca he actuado como desde, puede ser, no. Es como que, voy a salir con esta persona porque tal cosa. No, es como que, ven, creo que esta persona necesita hablar, hablemos. ¿Cierto? Como que fueron un cúmulo de cosas, de decisiones pequeñitas que fueron sumando y que a él le empezaron a mover cosas. De hecho, yo empecé a ir al psicólogo y les contaba a ellos como, no sé qué, yo tenía mis sesiones de terapia en la empresa, pues como en la hora de almuerzo porque era virtual, y todos empezaban a ver eso, como, ¿qué hablaste hoy? Entonces les contaba, les decía mis reflexiones, yo pienso esto, yo pienso aquello, y él dijo, ve, yo quiero ir a esa psicóloga.
y él fue a esa psicóloga. Qué excelente regalo otra vez. Y no fue que yo le dijera, ve, anda al psicólogo. No, Sí. él solo vio la forma en la que yo estaba cambiando, en cómo tomaba decisiones, en cómo hacía las cosas, y él dijo, ve, yo también quiero ir. Eso fue algo que nos unió más. Entonces yo le decía, ay, vamos a coworkear y después vamos a la cita de la psicóloga, pongámosla en las mismas horas. Entonces era un super plan. Entonces como que no fue algo en específico que yo te dijera, es que yo hice eso, eso y esto. No, siempre actué desde ser luz. Yo lo veía triste y yo le decía, ¿qué te pasa? ¿Quieres hablar? No, no quiero hablar. Ah, listo. ¿Quieres hablar? Sí, sí quiero hablar. ¿Qué te pasa? No, esto, esto, esto. ¿Te doy un consejo? No. Ah, listo. ¿Sí me entiendes? Como que no es un algo. Por eso digo que el propósito no es como... Es que no hay un A, B, C, este es el camino, el único que existe, sino como también un poquito de feeling, como Sí, siempre en cada decisión hay algo que jala un poquito más. exacto, y de descubrirlo, pues de permitirse descubrirlo. Yo empecé a ir a terapia también porque sentía que tenía muchas cosas en las que era buena, muchas cosas que me gustaban y no lograba definirme y eso me frustraba mucho. Entonces yo era buena para la religión, entonces hubo un tiempo que fui líder de una iglesia, pero también me gustaba la fiesta, entonces sentía que esto iba en contra de eso, pero también me gustaba las matemáticas, pero me encantaba lo social, entonces era como... Qué mezcolanza, ¿quién soy yo si soy todas estas cosas? Ajá, ahí entendí, definirme es limitarme. Otra vez. Definirme es limitarme. Definirme es limitarme, no tengo que ser una sola cosa. Laura Acevedo es muchas cosas, puedo ser muchas cosas, puedo conocer a esta persona y que conozca esta versión de mí, puedo esta persona y que conozca esta versión de mí, y todas están bien. Hay una frase muy linda, justamente de la línea de terapia existencial, que dice, no hay nada que seas hoy que estés destinado a ser mañana. Total. Y eso visto desde esta, o sea, yo lo veo desde esta perspectiva y es, vos sos esto hoy, pero si vos hubieras decidido ser la Laura que está pendiente, que piensa todo el mundo, que quiere todo el mundo, cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la universidad, quién sabe qué vida estarías viviendo ahora. Total. Entonces, permitirse también cambiar de perspectiva, cambiar de opinión y dejar que lleguen esas distintas variantes de uno, también le van mostrando quién es. Total, y yo siento que, a ver, yo que escucho muchos podcasts, uno escucha como, ay, el que es empresario y se identifica totalmente con eso. El que es yo no sé qué y se identifica totalmente con eso. Y yo decía, me identifico con todo. Entonces sentía que empezaba una cosa, no la terminaba. Hacía esto, no lo terminaba. Hacía tal cosa y yo era como, pucha, no me comprometo con nada. Esa era como mi perspectiva. Hasta que llegué a la terapia que dije como, puedo hacer muchas cosas y empecé, entonces, ¿cuál es mi propósito? Si no es ser empresaria, si no es ser un voluntariado, si no es ser no sé qué, entonces, ¿qué es? Pues, como que no lograba identificarlo. ¿Cómo tomé la decisión de renunciar y dedicarme a Cadmiel? Me escuché un podcast de Brian Tracy, lo amo, se llama Seminario Fénix. Okay. Y él ahí hay uno que son como preguntas y dice como, te voy a hacer 12 preguntas rápidas, responde lo primero que se tenga en la cabeza. Entonces era como, los valores más importantes para ti, 5 valores. Listo, ahora, si tuvieras que eliminar uno, ¿cuál eliminarías? Tal. Si tuvieras que eliminar otro, ¿cuál? Hasta que llegas a uno. Entonces se queda tu valor más importante. Listo. Si tuvieras $1.000.000, ¿qué harías con esa plata? Y él decía, mucha gente ni siquiera se imagina la cantidad de plata que es eso, que llega a gastarse solo, no sé, poquita plata. $100.000. Ajá, nada. ¿Cómo sería tu día de trabajo perfecto? De trabajo. No tu día perfecto como, ay, para mí un domingo es lo máximo, voy a la ciclovía, brunch, descanso. No, ese día no. Un día rutinario, ¿cuál sería perfecto? Sí. Qué buena pregunta esa. Sí. Voy a hacer, qué pena. Dale. Tenga ahí la idea, no me la suelte. Pero yo creo que en esas preguntas que uno está, que uno no sabe para dónde va, preguntarse esa es fundamental, porque uno no sabe a veces cuál es su propósito, pero sí sabe cómo se quiere sentir. Ajá. Y en ese cómo se vería mi día de trabajo, yo puedo saber, por lo menos, cómo no se ve mi día de trabajo. Exacto, feliz. total. Entonces ahí ya puedo empezar a escalar a bueno, ¿y cómo sí sería? Ajá. Y esa ya es una pregunta que empieza a construir un poco el propósito. Para mí, ese capítulo fue mi decisión. Yo terminé ese capítulo y yo dije, renuncio. Oh. Y para mí fue súper duro porque te dije que amaba ese trabajo. O sea, yo lo amaba. Pero haciéndolo me di cuenta que tenía la oportunidad de Cadmiel,
dedicarme 100% a Cadmiel, que iba más alineado con lo que yo quería y cómo quería sentirme. Que durante todo ese tiempo venías en paralelo una cosa con la otra. Sí, lo que pasa es que con Cadmiel era como que yo no lo veía como un proyecto de vida, simplemente era algo que me daba ingresos extras. Sí. Nos postulamos a Fondo Emprender, que para emprendedores, búsquenlo, les puede servir mucho. Eso me parece una parte importante. Quisiera como que también conversáramos un poquito más de eso, de cómo se puede hacer, de cómo se puede lograr, porque tal vez hay personas que ya tienen claro el propósito, el cómo, el qué, el todo, y no saben cómo empezar porque no tengan de pronto los recursos o la posibilidad. Entonces ahorita conversamos de eso. De una. Entonces, Fondo Emprender es un proceso largo, pero que si tú ganas, te dan 93 millones de pesos, a mí me dieron 93 millones de pesos para constituir la empresa. Pues, parce, que es ese montón de plata que vos no tenés que pagar. Pues obviamente tenés que cumplir unos requisitos para que te la regalen, porque en realidad te la trabajaste, pero no es una plata que tengas que pagar. Total. Entonces eso fue una oportunidad que fue como, la conversación era, me dedico a Cadmiel con esta gran oportunidad o sigo trabajando en lo que yo estaba trabajando. Entonces, bueno, esas preguntas que me hacían en lo de mi día rutinario, yo decía, no sé, para mí es súper importante desayunar rico, sacar a mi perrita Dara, caminar y empezar mi día laboral por ahí a las 11 de la mañana. Después de haber ido al gimnasio, como tener una mañana muy tranquila para mí era primordial. Que de ahí que era importante, que me gustaba, no sé, crear contenido, tener ideas. O sea, lo que más me gustaba de la analítica de datos es que era muy volado. Entonces yo podía pensar una presentación, qué quiero que hagan, dónde pongo esto, pues como que era. Entonces yo decía, bueno, ¿dónde estaba trabajando actualmente me permitía iniciar a las 11 de la mañana? No. No. ¿Cadmiel lo podía permitir? Sí. Entonces yo ahí dije como, en el $1.000.000 que ¿qué haría si yo, marica, montaría N.000 sedes de Cadmiel en todo el país? Con toda esa plata montaría eso. Entonces yo dije... Clarísimo. Yo dije, ahí no. estaba el chispazo de, Yo dije, ¡pum! no, marica. Yo escribí esto. Sí, Ajá. ahí está. Yo dije, Eso no, quiere marica, mi alma. ahí no es. Entonces, listo. Yo dije, voy a renunciar. Parce, como por cosas de la vida, me llega una propuesta de mi jefe. Lauris, mira, me llegó esta propuesta de trabajo, es en Bogotá. Es muy buena, una empresa brutal, se llama Koala. Que para mí Koala es lo más top de lo top. Yo me había presentado por ahí 3 veces, en todas había llegado hasta el final, pero nunca pasaba. Y que mi jefa llegara con esa propuesta, yo dije como, que está muy aburrida conmigo en el equipo. Es que no, pero yo sé que pues podrías estar ahí. Sabiendo que yo ya tenía tan claro que iba a renunciar y que me iba a dedicar a Cadmiel, yo dije, me voy a postular. Me postulé. Y empecé, pasé todos los filtros, Y en el último filtro, el man me dijo, no te voy a dar este puesto, pero no quiero perder tu perfil, entonces te voy a postular para otro. Inmediatamente me llamó el otro man. Me salté un montón de filtros y de una fue la entrevista con el director. Parce, con el director, súper bien, nos reímos en la entrevista, o sea, todo súper bacano. Y yo dije, ay, nea. El man hasta me dijo, si quieres te voy a pasar como rutas que sean fáciles por estas partes de Bogotá para que puedas venir a la empresa. O sea, yo ya me hacía en Bogotá. Yo dije, o sea, en ese momento mi vida fue o empresarial o emprendimiento. Yo dije, cualquiera de las dos que sea, listo. Pero quería esta, la empresarial. Cuando al lunes me llega un correo como, no se dio el proceso porque no se aprobó el presupuesto para tu cargo. Yo dije, pero si todo se dio, pues, ¿por qué? Bueno, una tusa horrible. O sea, yo lloré lo que tú no te imaginas. Ni siquiera por el otro man que ya está bloqueado. No, marica, yo lloraba y lloraba y lloraba. Eso no fue lo peor. Lo peor fue que a los 2 días me llama mi mejor amiga. Y dice, Lauris, me voy a postular a una empresa en Bogotá. Y yo, ay, no, súper rico, me alegra mucho. Es la primera vez que ella se postulaba. Yo en las otras me había postulado 4 veces y siempre llegaba al final, pero nunca pasaba. Y yo, ay, qué rico, súper, me alegra cualquier cosa que necesites de una. Al otro día, Lauris, listo, ya me voy para Bogotá. Yo ahí colgué el teléfono y me puse a llorar horrible. Yo decía, ¿por qué? Porque ella sí, yo no. Pues porque a ella se le dio tan fácil y a mí no. ¿Por qué? Parce, ahí entré otra vez en crisis, sabiendo que yo ya tenía Cadmiel, que tenía ya venías con el proceso de saber qué querías. Que eso era lo que yo quería.
Entonces, bueno, pero dale, tengo aquí ya una idea en la cabeza muy importante, como más espiritual, pero Me dale. puse a llorar un montón y yo, pero ¿por qué si supuestamente ya tenía claro que lo que yo quería era Cadmiel? ¿Por qué me está doliendo tanto que ella lo consiga? Ahí tuve que enfrentarme con un sentimiento del que nadie habla, que se llama envidia, y me puse a estudiarlo un montón. Ujú. Porque a la gente, no sé, dice, tengo envidia y es como que sos la peor persona del mundo y le tenés envidia a tus amigas y bueno, un Ujú. montón de cosas. Yo me sentí súper mal. Entonces yo lloraba porque no iba para Bogotá, porque no me habían dado el trabajo y lloraba porque estaba sintiendo envidia de mi mejor amiga. Sí. Saris, no sé si algún día te he contado esto, pero te das cuenta hoy. Y ella me llamaba y cada que me contaba yo me emocionaba por ella, pero también me sentía triste por mí. Fue horrible, fue un sentimiento horrible. Entonces empecé a investigar mucho de la envidia y era como que la envidia te está mostrando algo que tú quieres y no tienes. A mí me gusta verlo de la siguiente manera, porque a mí la envidia me parece que desde los ojos correctos trae mucha información muy positiva, Ujú. porque es la mezcla entre la admiración de algo que quieres y que admiras de que otra persona tiene, combinado con, esta es la parte complicada, con una creencia limitante, Ajá, que te hace creer que tú que no yo no eres lo puedo capaz lograr. de tener eso. Uno Exacto. solamente siente envidia cuando ve en el otro algo muy bonito de lo que yo siento que no soy capaz de tener o que no puedo tener. Es que la envidia viene de esa energía de carencia, Ujú. que ahí fue donde hice las paces conmigo y fue como, no era tanto porque yo quisiera ese trabajo, porque ella lo consiguió y que yo no quería que ella lo tuviera, porque esas otras cosas de la envidia es Ujú. como que ni yo lo tengo y tampoco quiero que tú lo tengas. No tenía ese sentimiento. Ujú. Era más desde, me estaba poniendo en un lugar de inferioridad de, porque ella sí pasó y yo no. ¿Qué tiene de más ella que yo no? Pues yo soy tan limitada pues que no me pueden contratar en Bogotá. Como que lo veía desde ese lado. Sí. Entonces ahí hice las paces con eso y dije, somos muy diferentes y tenemos propósitos y cosas muy diferentes. Ella está para esa vida empresarial, para todo. Yo definitivamente sé que no, sé que ese no es mi camino. Entonces ahí empecé a hacer un poquito más las Entonces ahí paces con viene él. la pelea entre el ego y las verdades del alma. Exacto. Que ahí es donde uno tiene que Entonces, decir, marica, ¿cuál le hago caso? A la que me exacto. haga, la que me dé más paz. ¿Cuál me da más paz? Esta, la de Qué Cadmiel. bonito, Tapo. O sea, me encanta que lo hayas dicho en esos términos porque son los términos exactos que a mí me gusta verlo también. Y es que la intuición no te dice por cuál camino voy a ser más feliz o más exitoso, sino por cuál de los dos siento más paz. Ujú. Me Sí, porque es encanta. que una decisión no siempre se tiene que sentir feliz. Exacto. Yo renuncié entonces a tienda registrada, te lo juro que lloré. Claro, una decisión que trae por sí una tristeza, Ajá. claro, un Y de duelo. hecho yo hice un video y lo subí a mi Instagram y era como que mucha gente cuando renuncia o veo los TikToks de los emprendedores, a mí me causa demasiado conflicto porque dicen como renuncié a mi empresa que odiaba, a mi trabajo que odiaba para dedicarme a algo que amo. Ujú. A mí eso me hace demasiado ruido porque yo digo, pues que no tiene que ser que es que yo odie esto para tomar esta decisión. No siempre es No. así. Entonces, el video que yo hice fue como, tuve que elegir entre dos pasiones, entre dos cosas que amaba, porque si tengo que darle fuerza a uno de ellos, pues se lo voy a dar a lo que mi alma vibre más. Ujú. Y por eso le dije adiós a esto, pero no desde un lugar de odio, de que pereza el trabajo de 9 a 5 y ser empleada y eso es lo peor. No, pues, ¿por qué tiene que ser así? No me gusta cuando la gente es como tan, porque es que el emprendimiento, pues que yo te diga que es un sueño y que es lo mejor de la vida, Pues, cero. y sobre todo, ¿qué es más fácil? Jamás. Yo a veces digo, marica, prefiero un trabajo de 9 a 5 que a las 5 cierro mi computador y mi cabeza ya, descansa. En cambio, mi cabeza todo el tiempo está en Cadmiel, Cadmiel, Son las 6 de Cadmiel, la mañana y uno abre el ojo y uno emprendimiento. Son las literal, 10 de la noche y uno es emprendimiento. Es un total. domingo y es O sea, emprendimiento. como que la cabeza nunca descansa. En cambio, en el otro es como, sé que más empresa y me vale mondar. Eso no Literal. es mío. Si eso se quiebra, yo busco otra empresa. A mí no me importa. Por mucho que la ame. Ujú. Entonces era como que eso. Tapo. Entonces ahí me encantaría también, como la partecita que te dije ahorita que ya tenía Ah, aquí en la sí. cabeza. Y es que me parece muy lindo el concepto, ¿cierto? En retrospectiva otra Sí. vez. No, muy lindo el momento de, ay, sí, te postulaste y no pasaste y no. La forma en la que el universo le hace caso a lo que tu alma pide. La forma en la que el universo le hace caso a lo que tu alma pide. Porque tú ya tenías claro, después de ese podcast, yo voy a renunciar.
¿cierto? Y escribiste específicamente porque yo sueño con levantarme tarde, sacar a mis perritos, desayunar tranquila, no sé qué, esas cosas que te llenan de tranquilidad y de calma, que es lo que acabamos de conversar, ¿cierto? Y te puso una prueba al ego. Pues no es que el universo diga, ay, sí, voy a ponerle pruebas a todo Otra el vez mundo, como no. cuando en la universidad. Pero es porque todavía no estabas clara de que tu decisión fuera la decisión correcta. Y cuando hay duda, hay posibilidades de opción. Total. Entonces, tú sabías que querías renunciar, entonces eso ya estaba claro, pero tenías la duda de si querías renunciar por si esa empresa es, pues porque esta es la empresa o porque quiero dedicarme a mi camino. Ajá. Entonces te apareció otra empresa o tu camino. Y en esa decisión es, aquí está tu camino, pero mira, te enseño lo que te faltaba aprender para que volvieras a encaminarte a eso que de verdad sientes. Total. Y en esa otra tusa, otra vez, en las Ay, tristezas, a no, mí la horrible. tristeza me dan durísimo, pero yo aprendí también en terapia a vivirlas. Porque yo Total. siempre Yo las amo. racionalizaba la tristeza y decía, estoy sintiendo esto, por esto, y tengo que hacer ta, 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 ta. Pero después dije, la voy a sentir y me voy a permitir preguntarme qué es lo que me está enseñando la tristeza. Y en ese que me está enseñando la tristeza apareció algo muy lindo, y es que la tristeza viene a enseñarnos lo que es más valioso para nuestra alma. Total. Solamente en la tristeza uno es capaz de decir, tal vez este trabajo no es tan importante, tal vez esta amistad no es tan importante, tal vez esta relación ya cumplió su ciclo, porque para mí lo que sigue es esto, porque para mí me da más paz esto. Entonces, en esa tristeza, en esa tusa de la otra empresa, seguramente es que volviste a reconectar con ese camino. ¿O cómo lo viviste tú? Sí, total. Hay una frase que yo siempre le digo a mis amigos y a todo el mundo, es como, ay, no quiero estar triste. Y yo es como, hay que cruzar el charquito para atravesar el río. Tienes que sentirlo. O sea, es algo que tiene que ser. Ahí en ese momento, yo ahí sí lo entendí, o sea, hice un clic enorme cuando pasó todo eso que yo dije, marica, o sea, si no es por mí, la vida me está diciendo a gritos como, ya te habías decidido. Pues como que si la vida quisiera que yo siguiera aprendiendo, me hubiera dejado pasar, ir a Bogotá, que pasaran cosas en Bogotá, que me tocara devolverme, como para darme cuenta de eso. Pero la vida fue tan linda que fue como, te voy a ahorrar todo eso, porque ya te habías decidido por eso. Y ahí sí, o sea, ahí eso sí fue inmediato. O sea, no fue como que después me di cuenta de eso ni nada, sino que yo ahí dije, marica, la vida es demasiado, yo creo en Dios. Digo, Dios es demasiado grande, porque yo siempre digo que sea lo que Dios quiera. Y en ese momento fue como, qué fuerte, o sea, fue la vida misma diciéndome como, ya no más, por favor, déjalo ir. Y pasa que hay personas que son tan obstinadas en ese proceso que siguen. dicen, de malas, yo de No. acá no me voy hasta que no tenga un trabajo en Bogotá, y que vayan y consiguen un trabajo en Bogotá y terminan siendo la experiencia más horrible de la vida y les toca devolverse y se quieren, no sé, pasa de todo. Total. Porque uno siempre vuelve al aprendizaje de volver a lo que el alma le está pidiendo que haga. Total, entonces ahí fue donde yo dije, bueno, montamos Cadmiel, todo el proceso me encantó, pintar, comprar las cosas, fue chévere, pero tampoco se sentía como los videos que uno ve de los procesos, como que, ay, hoy fuimos a comprar no sé qué, y hoy fuimos a no sé qué, sino que era una más atrás, era como, ¿de dónde conseguimos plata para esto? ¿De dónde conseguimos plata para aquello? ¿Para no sé qué? Las cosas que no se ven en los videos de Instagram. Ajá, entonces fue un proceso que yo decía, pues tampoco es como en los videos que muestran, que en los videos muestran los procesos y te Pero la parte muestran bonita. chévere. Total. Y yo lo hablaba con una amiga que es emprendedora y le dije, parce, esto es normal. Y ella me dijo, Lauris, es súper normal. Yo nunca me sentí feliz en el proceso. Pues porque era una angustia. Yo me preguntaba, pues pucha, a la gente sí le gustará, la gente sí vendrá. ¿Sabes? Yo que me acostaba pensando todas las noches, ¿qué video hago en TikTok? Y yo me acostaba con un montón de ideas de videos, de cómo empezaba un video, de cómo lo terminaba, qué tenía que hacer, qué tomas de hacer. Yo no dormía pensando en un video de TikTok, qué videos iba a ser viral. Un montón de cosas, horrible. Montamos Cadmiel, lo abrimos y el día de la inauguración yo no te puedo decir qué fue lo que yo sentí. Fue como nada, no se sentía nada. Ni felicidad, ni tristeza, nada. No se sentía absolutamente nada. O sea, yo te quisiera decir que en el discurso yo lloré. No. Y había mucha gente y todo se veía súper lindo, todo, pero te lo juro que no sentía absolutamente nada. Me frustré. Yo dije, pero si supuestamente esto era lo que yo quería, si supuestamente esto era
wow, el mayor logro de mi vida, porque no siento nada. Ujú. Y bueno, normal, así pasaron muchas semanas. Fue el evento donde te conocí a ti, que fue las primeras personas que fueron a hacer la experiencia. Qué emocionante. Y ese evento yo lo hice como necesito que la gente lo conozca para que venga. Hubo una niña, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, a ella yo la contacté para que fuera a la experiencia. Y yo la invité a ella, ella me dijo como, Lauris, yo cobro por TikToks, no sé qué, no sé qué. Yo dije como, bueno, no importa, si lo puedes subir a tus historias, porque en ese momento no tenía plata para pagar. Ujú. Si lo puedes subir a tus historias y ya estaría súper bien. No lo tienes que subir a Instagram ni a TikTok. Con tus historias me queda súper bien. Sí, Ah, listo, porque yo por TikTok e Instagram cobro. Y yo, ah, listo. No me acuerdo cuánto cobraba, pero era mucho. Pues no mucho, pero mucho para mí. sí, no estabas en el momento para Sí, permitirte eso. exacto. El caso fue que cuando ella, bueno, y todos hicieron toda la experiencia, no sé qué, eh, Brutal, yo dije, de con que verdad. un video se haga viral, ya, me va súper bien porque ya la gente lo conoce. Pues, parce, tu video se hizo viral, el de María Antonia se hizo viral, muchos se hicieron virales y yo, bueno, qué rico, me encanta. A esa que me había cobrado, yo no sé, un día, ella tiene muchísimos seguidores en TikTok y en mi celular se estalló un día cualquiera. O sea, eran 400 mensajes en WhatsApp y yo dije, ¿qué pasó? Cuando yo veo que ella montó el video a TikTok y yo le escribí de una como, ay, yo no te puedo pagar. Pues sí, ella me dijo como no, o sea, de verdad que lo hice con todo el amor del mundo porque lo que yo viví quiero que muchas personas lo conozcan porque es Ujú. algo muy lindo. Y yo dije, Dios mío, tengo que aprender a confiar como en el proceso, en lo que hay, en todas las cosas porque todo se da. O Ujú. sea, yo no sabía que yo iba a hacer eso. Entonces era tu video viral, más el de ella, más el de la otra. Solo eran 3 videos virales y eso nos dio trabajo hasta el día de hoy. O sea, hay gente que todavía llega con tu video o con el de María Antonia. Es como, mira, vi este video, no sé qué. Entonces es como que bonito uno también. Lo que te decía al inicio, tienes que hacer pequeñas cosas que al final tú vas a ver que eso tiene un resultado. Ujú. Pero no las puedes hacer pensando en ese resultado, solamente porque te nace y es lo que tu corazón te dice en ese momento. Y es mucho de la decisión de qué se siente bien en este momento y qué se espera o qué me da miedo, ¿cierto? Es como siempre esa dualidad. Ajá. De hecho, te voy a confesar algo acá. Ese día de la experiencia que fueron ustedes, tú dijiste algo y dijiste, todo súper chévere, pero tienes que mirar la forma en que las personas vuelvan, no que vayan una sola vez. Tú no sabes cuántos días eso me dejó sin dormir. Yo dije, yo lo tenía mucho en mi mente, yo dije, sí, no puede ser una experiencia que la gente... Y yo lo tenía, y yo pensaba, y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hasta que con el tiempo me di dando cuenta que había personas que reservaban 1, 2, 3, 4, 5 veces sin yo hacer nada de remarketing, por así Ujú. decirlo. Porque volviste, me encantó la experiencia, quiero volver, así sea hacer lo mismo, vuelvo. Entonces era Qué como, lindo. no tenía que hacer nada, Ujú. simplemente con lo que yo ya tenía en mí y con todo eso, ya la gente iba a volver. Es que la respuesta a esa pregunta no necesariamente es qué vas a hacer desde la estrategia de marketing o qué otro proyecto vas a lanzar, sino como qué vas a hacer que sea tan valioso, Ajá, que era la otra posibilidad, exacto, que la gente sienta que esto tiene tanto valor que que quiera vuelva. volver. Que yo Exacto. lo tomé por un lado, por uno, de que tengo que hacer un remarketing, Ujú. descuento para que vuelva, tarjeta, yo no sé qué. Y por otro lado, que yo no sentía que era lo suficientemente valioso. Entonces, por eso me preocupó tanto. Mm. Bueno, seguía yo sintiéndome triste en Cadmil y yo decía, pero ¿por qué esto no me llena? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy feliz? Debería estar feliz. Ujú. Y mi mamá, ya lo hablé contigo, mami, me decía, pero ¿por qué no estás feliz? Yo estoy muy feliz. Y yo no estoy feliz. Y me sentía mal por no estar feliz. Yo lloraba por no sentirme feliz. Era como, ¿por qué soy una malagradecida? ¿Por qué mucha gente ha querido tener un negocio exitoso y no lo tiene después de Ujú. 40, 50 años y yo a los 25, 26 lo tengo? ¿Por qué no estoy feliz? Pasaron los días y un día cualquiera, eran las 7 de la noche, la última experiencia es de 4 a 6, o sea, a las Ujú. 7 yo ya iba saliendo Sí. y llegó una parejita. Ay, hola, venimos a la experiencia. Y yo, ay, ¿reservaron? No, no reservamos. Y yo, ay, lo que pasa es que es con reserva. Pareció un aguacero horrible. Y eran dos, no, pues era el pelado y la pelada y eran novios. Sí. Tenían, no sé, 20, 21 los dos.
unos morenos, parce, espectaculares, o sea, altos, parecían modelos los dos, súper lindos. Yo les dije, igual les voy a mostrar todo, como para que sepan, y ya después reservan. Entonces yo les mostré, y la cara de ella era como, ay, yo quería hacer Qué esto. cagada. Nosotros que vinimos hasta acá. Y yo dije, no, se fueron, así lento, salieron, se fueron hasta la moto, así el agua cayéndoles. Mi mamá me dijo, ¿los vas a dejar ir? Y yo, ay, no, no sé. Entonces yo los llamé, yo les dije, bueno, les voy a dar la experiencia. Entonces les dije, espérenme ahí, yo organizo todo. Entonces ella, mientras nos esperaba, se maquillaba, bueno, todo súper linda. Entraron, hicieron toda la experiencia, o sea, fue súper linda esa experiencia. Se cogían de la mano mientras meditaban, lloraron. La palabrita que les sale en la vela, en la experiencia, hay una velita que les damos y cuando se derrite sale una palabra. Todas las palabras son diferentes. O sea, las probabilidades de que salga a ti y a mí la misma palabra son muy bajitas, porque son 30 palabras. A los dos les salió la misma. Era como prosperidad, algo así. Sí. Y los dos, vea, llore que no han llorado. Y yo con la lágrima aquí. Bueno, normal. Hicieron toda la experiencia, se ponían el delantal, se daban un pico, se amarraban el delantal, se daban otro pico, cogían una fragancia, se besaban. O sea, eso era, yo ahí vi el amor, yo dije, ¿qué es esto tan lindo? Normal. Hicieron toda la experiencia, ta, ta, ta. Cuando el man fue a pagar, el man dijo como, yo le dije, con tarjeta crédito, débito, transferencia, me dijo, no, en efectivo. Y yo le dije, listo, me dijo, sí, y sacó un montón de billetes de 2000. Y yo le dije, ay, ¿en qué trabajas? Y me dijo, con la moto. Y yo le dije, Rappi o algo así. Me dijo, no, de Uber, pues como que llevo personas. Y yo, súper, es que sí, eso explica como el efectivo, el montón de billetes. Y yo le dije, qué bueno. A mí eso me pegó súper fuerte. Entonces, el man, la cuenta fueron 170 y pagó todo con billetes de 2000. Y se fueron. Ellos que cruzan esa puerta, yo que me pongo a llorar. O sea, pero llorar que yo me ahogaba. O sea, yo Más que el lloraba aguacero desde que lo había más afuera. adentro de mi corazón. Yo decía, mami, le hubiéramos regalado la experiencia. O sea, ¿usted sabe cuántos viajes en moto tuvo que hacer ese hombre para poder pagar esto? Yo lloraba y lloraba, ella me decía, me dijo algo muy valioso y fue como, tienes que darle el valor que él le está dando. Así es como cuando tú ahorras mucho por algo que quieres y vas y lo compras, ¿cómo te sentirías si ese alguien te dice, no, yo te lo regalo? Tú vas a decir, ¿cómo así? Si yo ahorré y tengo la plata, ¿por qué me lo vas a regalar? Pero yo lo hacía era como de... Desde la buena intención. Sí, ella me decía, no, ellos, era algo que tenían que hacer. Bueno, yo lloré mucho y yo dije, pues pucha, esto es una experiencia que no muchas personas se pueden dar porque es un lujo, la verdad, no es algo que tú tengas que hacer. Y esas personas llegaron y ella al otro día me escribió por Instagram, como que me contó toda su historia. Esto nunca pasa, solo con ella. Ella me escribió. A mí nunca, bueno, muy poquitas personas dicen como que, ay, qué experiencia tan linda, pero ya. Pero ella me dijo, fuiste un ángel, los dos perdimos el trabajo, entonces que no saliera prosperidad. Me contó toda su historia. Yo otra vez llorando. Y yo No, dije, pues no. aquí ya yo con el ojo aguado también. Cuando, claro, yo ahí dije, esto sí me hace feliz. O sea, te lo juro que mi corazón era como, es que lo pienso y me da como algo acá. Como qué bonito uno sentir que uno puede ser luz para las personas. No tiene que ser un lugar físico, porque es que mi propósito de vida no es Cadmiel como tal y que la gente vaya. Es que uno pueda, por ejemplo, a mi amigo que no amaba la vida, que pueda quererla un poquito. O que esas personas que no tienen esperanza en absolutamente nada, que tengan un poquito de esperanza. Un poquito, lo que sea, eso es necesario y es suficiente para poder sobrellevar cualquier cosa. Entonces, como que ahí yo me di cuenta y yo dije, claro, lo que me hace feliz no es tener un lugar súper físico, sino la posibilidad que este lugar me representa, Que de hoy se ve poder así. conectar, que ya sí lo veo así, de poder conectar con una persona, de poder hablar con esta otra, de darle una palabra a esta. Marica, fue una pelada a algo. Resultó que nos sentamos a hablar, se desahogó un montón, se puso a llorar y al otro día volvió a Cadmiel, dice que renuncia a mi trabajo. Y yo, Dios, ¿qué está haciendo, Señor? Y así ha pasado mucho, pues como que hay muchas historias así. Entonces yo dije, y ya cuando vine a ti donde Reiki, que yo te dije como necesito Reiki porque siento que mi energía está súper drenada,
le di palabras a ese propósito. Y es como ser luz, no importa el cómo. Puede ser en Cadmiel, en este momento es en Cadmiel, en este momento hoy es a través de este podcast. Y pueden haber muchas formas. Entonces como que ahí es donde yo digo, claro, mi propósito nunca fue un proyecto, una meta, un algo que tengo que ser o que tengo que hacer, sino una forma de cómo vivir la vida o desde dónde se toman esas decisiones. Parce, me encanta esa perspectiva. Yo creo que pues estoy aquí también con el corazón como blandito. Y es porque muchas veces, y en los podcasts pues que he tenido hacia atrás, incluida mi propia historia, ese propósito casi siempre está encaminado es a construir un algo que se vea de cierta manera. O sea, como construir un Cadmiel que fuera la razón por la que tú te levantes todos los días. Pero no el por qué lo haces, no desde el corazón, no desde la emoción. Me parece hermoso. Es que eso puede cambiar mucho. Yo amo a Jesús, por, no solo por mi creencia y por lo que sea, sino como personaje histórico. Y tú ponle a Jesús cuál es su propósito de vida. Pues el man puede decir, no, mi propósito de vida es sanar a las personas. Sí. Pero él no solo sanaba, él daba la palabra, él conectaba con sus pastores, él transformaba el agua en vino. Pues él pudo decir que vino a hacer muchas cosas, pero ¿cuál fue su único y fin propósito de venir a la tierra? Era transmitir como el propósito de Dios o lo que tenía Dios para él. Ya. ¿Cómo hacía eso? Sanando, dando su prédica a las personas y un montón de cosas, pues como un montón de cómo. En el libro hablan de que una persona que tenga un porqué puede como vivir con cualquier cómo. O sea, por ejemplo, este man, el del libro, Víctor. Sí, no era como que, ay, mi propósito es sanar a los enfermos del campo de concentración. No necesariamente, porque entonces cuando se acaba el campo de concentración, se acabó su propósito. Era como, mi propósito de vida es estar presente en el momento en que lo tenga que estar. Si en ese momento tengo que sanar a los enfermos, lo hago. Cuando salió del campo de concentración era escribir el libro. Y todo eso era estar como en el momento haciendo lo que tenía que hacer. No como un algo en específico. Me parece muy lindo y como resumiendo ahí tema, pues como el tema de Jesús, como no, alejándolo incluso de la parte espiritual, de la parte, es un humano. O sea, y es un humano como cualquier otro que simplemente todo el tiempo estuvo con la decisión de actúo desde el miedo, actúo desde lo que mi alma me dice y más allá de lo que sea que hubiera hecho, lo que estaba haciendo era eso. Era como encontraba esa chispita o ese algo que lo motivaba a hacer lo que hacía todos los días y que ese algo se veía de distintas maneras. Total, porque el man hizo un montón de cosas. Total. Y nunca se enfrascó en... Y lo mismo Víctor, y lo mismo vos, y lo mismo yo, y lo mismo la persona que esté viendo este podcast. Es como que no se trata de ese cómo que muchas veces tenemos tan claro y tan específico, y es que tal vez es más fácil ver el propósito como un proyecto, como una cosa tangible. Claro, porque te traza una ruta. Exacto. Y yo lo veo como que un propósito no es una ruta o algo que tú tengas que seguir, sino como una forma de vivir. Pues como que se ve más en el día a día. O sea, es más fácil obvio uno decir, tengo que lograr esto en tantos años. Se ve muy lejano, como que lo puedo ir trabajando, como que hoy puedo sí, mañana puedo no. Es más difícil cuando el propósito es diario. Si mi propósito es ser luz, yo cómo voy a llegar a mi casa a hacer bien mala clase con mi mamá. Tengo que ser paciente. Entonces es como mi propósito es en el día a día. En estos días vi un video de TikTok y era como que mucha gente cree que el propósito es trabajar en una empresa que le dé sentido a su vida. No, el verdadero propósito, decía el video, era como que vas a esa empresa, cómo tratas a tus compañeros, si te hablan, tú qué les respondes, si te piden un favor, cómo lo haces, cómo haces tu trabajo, lo haces bien o lo haces mediocre. Eso es como el verdadero propósito, pues como el por qué haces las cosas. Total. Bueno, Lau, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero si tuvieras una sola cosa para condensar, para decirle a las personas que estén viendo este video, tal vez de lo mismo que ya hablamos, pero simplemente como ponerlo en una frasecita o en algo que dirías, que sería ese final, esa cereza en el pastel. Va. En Cadmiel tenemos dos frases. Una, conecta con tu luz, y otra, está en ti. Entonces, como que todas esas preguntas, todas esas cosas que las personas muchas veces se preguntan y que quieren buscar en el exterior, están dentro de uno.
Solamente es como conectar con esa luz y con esas cosas que nos hacen vibrar para descubrirlo. Entonces, como que tener el corazón muy abierto a, de verdad, percibirlo y sentirlo. Creo Y que ya. complementaría, me encanta, complementaría con qué preguntas te estás haciendo, hacerte preguntas y escuchar. Ujú. Porque eso que está dentro de uno, uno conecta, pero conecta también para conversar consigo mismo en mejores preguntas, mejores respuestas y respuestas más honestas y transparentes de lo que es el alma. Exacto. Entonces, maravilloso. Bueno, Lau, me encanta, muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntanos antes de cerrar cómo apareces en redes sociales, cómo aparece Cadmiel. Bueno, encuentran a Cadmiel como @cadmiel.co, a mí Laura CVDO13. Y ya, ahí nos pueden encontrar. Los invito a Cadmiel, es una experiencia demasiado hermosa. Si necesitan un momento para ustedes, súper invitados, los vamos a recibir con el corazón abierto a que vivan cosas demasiado hermosas. No es solo crear una vela, sino vivir toda una experiencia demasiado bonita. Y nada. De nuevo, la vela es el cómo, pero no es el qué. Ajá. Es la experiencia que viene con. Exacto. Súper recomendada, de verdad. Yo ya la hice y fue brutal. Vayan a ver el video de Manuel. Total. Lau, muchísimas gracias. Qué rico que hayas podido venir. De verdad, mil y mil gracias por esta nueva perspectiva. Creo que me quedo con el corazón como blandito. Como Gracias. con esa parte humana, más que esa parte emprendedora o de proyectos. Entonces, de verdad que me encanta. Mil y mil gracias. Y bueno, nada, eso es todo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. La buena.